Excelentísimos señores, presidente del Senado, lehendakari y consejeros del Gobierno vasco, delegado del Gobierno de España, autoridades, señoras y señores. Como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el honor de darles la bienvenida a la tribuna Euskadi del Forum Europa, que organizamos con la colaboración de Petronor, BBK y Orange. Hoy tenemos la especial satisfacción de clausurar el curso con la participación del lehendakari del Gobierno vasco, don Patxi López, poco más de 2 meses después de abrirse una nueva etapa, no exenta de dificultades, pero para muchos ciudadanos también un tiempo para la esperanza. Querido lehendakari, la tribuna es suya. Egun on guztioi, garai politiko berri batetan sartu gara. Bizkana, batasuna ulertzeko modua aldatzen ari da. Jadanik ezin da batasuna eraiki proposamen bakar batera atxikimenduak bilatuz. Euskadin batasuna, euskaldun guztion balio ezberdinen onarpenaz etorri behar da. Ez dugu nortasunari buruzko eztabaidarekin amaitu nahi, baizik eta eztabaida honetara euskaldunon ardura guztiak gehitzea. Gure proposamenean eztabaida guztiak sartzen dira. Hiritarren arazo eta kezka guztiak adierazi behar dira. Ezin ditugu nortasun aukerak ezberdinak murriztu. Askatasun pertsonal eta hautatzeko aukerak handitu behar dira. Buenos días. Gracias a todos y a todas por su asistencia y, por supuesto, gracias a los organizadores por invitarme a participar en este foro que me da la oportunidad de trasladarles mis ideas, mis preocupaciones y mis propuestas sobre la situación y el futuro de Euskadi. Y hoy quisiera empezar por una reflexión política. Quisiera comenzar hablándoles de la ciudadanía vasca, de los vascos y las vascas que formamos esta sociedad en la que vivimos y convivimos. Y lo quiero hacer porque la ciudadanía es para mí la esencia, el pilar básico de una forma de entender la acción política, cuyo objetivo último debe ser buscar la manera de ofrecer soluciones a los problemas que plantean las personas y a la vez saber gestionar de forma democrática los diferentes intereses y las diferentes opciones políticas de los mismos. Recientemente me han criticado porque hablo permanentemente de los ciudadanos y de las ciudadanas, y parece ser que me he olvidado del pueblo vasco. No me he olvidado. Lo que quiero recalcar es que sin tener en cuenta a los ciudadanos no existe ningún pueblo. Yo utilizo el término sociedad vasca porque expresa mejor la idea de suma de voluntades de personas libres. Para mí el pueblo vasco es la decisión libre de individuos soberanos que han optado por construir un futuro juntos, unidos, compartiendo riesgos y oportunidades, y que ese futuro no está condicionado ni encadenado por un pasado, a veces inventado, sino que solo depende de nuestras opciones en nuestro entorno y del pacto permanente entre ciudadanos que irá definiendo en cada momento los consensos políticos básicos que nos incumben a todos y que definen nuestra convivencia. Por lo tanto, la diferencia estriba en que, en mi planteamiento, la sociedad no es algo homogéneo, monolítico, que tenga características predefinidas ni predeterminadas, sino que la sociedad vasca es un ámbito de pacto social, con presencia permanente de intereses y de propuestas diferentes e incluso contradictorias. Y lo más importante, reconocer este hecho supone reconocer que las sociedades vivas y con libertad interna nunca aceptarán una única definición de la forma de ser colectiva. Por ello, el concepto de diálogo permanente tiene un valor añadido en nuestro caso. Es el reconocimiento de las iniciativas y propuestas que de forma constante se van conformando y madurando en la sociedad vasca. Y nosotros queremos que, más allá de los cauces institucionales, este permanente caudal de vida y de energía social tenga una forma de aportación positiva en la definición del futuro de Euskadi y, por lo tanto, también en la acción del Gobierno. Y con esta idea de apertura, de participación, de implicación de los ciudadanos y ciudadanas, nos hemos puesto manos a la obra desde el Gobierno vasco.
y tras más de 10 años sin contemplarlo siquiera, se han dado los primeros pasos para poner en marcha el diálogo social, inédito en Euskadi, con sindicatos y empresarios como herramienta imprescindible para ser eficaces y fortalecer las medidas y políticas con las que enfrentarnos a la crisis. Ayer mismo se ha iniciado formalmente el camino del diálogo social, definiendo las 3 mesas sectoriales propuestas que espero que vayan produciendo acuerdos beneficiosos para todos. Y hemos empezado también a establecer múltiples escenarios de diálogo y de búsqueda de entendimientos. Y además de con sindicatos y empresarios, hemos estado con las diputaciones forales y con Eudel, con los presidentes de las cajas de ahorro y de las entidades financieras, con los rectores de las universidades del País Vasco y con los representantes del mundo educativo, con los profesionales de la sanidad y con los jueces, con los arranchales de la anchoa y con el sector lácteo, con los que construyen el tren de alta velocidad y con quienes son pioneros en las tecnologías del conocimiento. Es decir, estamos cumpliendo con algo que ya dijimos en la campaña electoral. Aquello de que si todos coincidimos en que en Euskadi tenemos los trabajadores más cualificados, los empresarios más emprendedores, los profesionales de la sanidad más preparados, los educadores más dispuestos, los jóvenes más dinámicos, ¿por qué nadie nunca hablaba con ellos? ¿Por qué nadie les escuchaba y sacaba conclusiones? Nosotros lo estamos haciendo desde el primer día, porque vamos a contar con todos para hacer país. Vamos a buscar su complicidad para adoptar las respuestas más eficaces a sus problemas y a los problemas que tenemos todos. Y esta permanente comunicación con la ciudadanía no significa en ningún caso renunciar a la responsabilidad de liderazgo que tiene el Gobierno. Significa más bien lo contrario, que el que sabe compartir las decisiones tiene una mayor legitimidad social y mayores garantías para definir claramente una acción de Gobierno con un liderazgo fuerte. Y en este sentido, es cierto que estamos viviendo un nuevo tiempo político. Pero esto no quiere decir que el objetivo sea renunciar al pasado. Lo que sucede es que nosotros pensamos que no se trata de construir la unidad del país a partir de adhesiones a una sola propuesta concreta, planteando un debate sobre un único elemento político. Por ejemplo, en lo que en el pasado fue el constante debate identitario. Lo que estamos planteando es que la unidad se debe construir sobre la aceptación de valores diferentes y cruzados que tienen personas diferentes, con prioridades diferentes en diferentes ámbitos de actuación. Y, por lo tanto, debemos abrir la puerta del debate público a los intereses de la ciudadanía. Y sus diferentes propuestas deben organizar de forma diferente las prioridades del país. Eso es lo que queremos decir cuando afirmamos que el Gobierno debe preocuparse de los problemas de la Euskadi real. Cuando decimos que sus prioridades, las del Gobierno, van a estar donde estén las prioridades de los ciudadanos y ciudadanas. Decimos que lo que hay que hacer es atender y dar respuesta preferentemente a las necesidades y problemas de la gente y menos a las pretensiones de algunos dirigentes políticos. Y en este sentido, en el de las preocupaciones, empezaré por referirme a la herida permanente de los vascos y de las vascas, el terrorismo de ETA. Es una larga lucha de la democracia. No empezó ayer. Desde la transición se han hecho grandes esfuerzos y se han buscado diferentes vías para conseguir terminar definitivamente con esta lacra. Tengo muy claro que el mundo no empieza con nuestro Gobierno, pero nosotros queremos dar un nuevo impulso a esta lucha contra ETA. Queremos que el apoyo al terrorismo, de la forma que fuere, quede totalmente desnudo, solo, ante su propia violencia. Y por ello vamos a redoblar los esfuerzos para anular los espacios de impunidad, de protección y de propaganda del terrorismo. Y no lo hemos inventado nosotros. Es un requerimiento masivo de la sociedad vasca. De los años 80, con miles de personas gritando públicamente «ETA, mátalos», hasta la actualidad, es necesario reconocer que hemos avanzado mucho, que el rechazo sin condiciones al terrorismo de ETA ha ido reforzándose mucho entre los vascos y las vascas. Pero ahora nosotros planteamos un último esfuerzo: dejar sin espacio público alguno y deslegitimar de raíz cualquier intento de connivencia con la violencia. La sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha sido en este sentido clarificadora. Ha dicho que los sistemas democráticos pueden, dentro de la proporcionalidad y el derecho, adoptar medidas de autodefensa.
adoptar medidas contra los grupos que tienen como objetivo la destrucción de la democracia misma. Ha aclarado que los violentos y quienes les apoyan no pueden tener cabida ni utilizar los recursos institucionales y democráticos para sus fines totalitarios. Y este hecho nos abre la vía para un debate más sereno entre nosotros. Debemos de ser capaces de reflexionar juntos, todos los partidos democráticos, sobre el sentido profundo de la democracia. La democracia española es seguramente de las más garantistas y abiertas de toda Europa. Y debemos reforzar la legitimidad social de nuestro sistema democrático desde una lectura conjunta y serena de los valores democráticos. Y los pilares básicos de la unidad deben de ser defensa del Estado de Derecho y utilización de todas sus herramientas para combatir a ETA, deslegitimación total de la violencia y de quienes la apoyan, y memoria, dignidad y justicia para las víctimas del terrorismo. Y quiero dejar bien claro que este Gobierno, y más en concreto el Departamento de Interior y su consejero, no plantean anular los esfuerzos anteriores ni siquiera minimizarlos. Quieren aunar más las fuerzas, buscar mayor colaboración y dedicar más recursos. Y si lo hacemos bien, estaremos cada vez más cerca de la libertad y de la paz que tanto ansiamos. Quisiera, y es obligado en este foro, hablar también de lo que sin duda constituye hoy la principal preocupación de la sociedad vasca, que es la crisis económica. Y para ello lo mejor es acercarse a este problema con realismo y con la verdad por delante. Porque, como ustedes saben, estamos atravesando una situación complicada que necesita rigor para ser atendida con eficacia. Unos pocos datos. Así como el 2008 fue un año que se cerró en positivo, el primer trimestre de 2009 ha concluido con una caída de 2,5 puntos del PIB. Una caída que se ha notado en prácticamente todos los sectores, pero que nos está afectando especialmente en el que para nosotros es fundamental, el sector industrial, que arroja caídas de más del 20%. Nuestras previsiones son que para el conjunto del año el descenso del PIB se sitúe entre un 2,4 y un 2,8. Que la situación mejore algo en 2010, pero seguiremos con dígitos en negativo, alrededor del 0,7, y que después comenzará una senda en positivo, quizás del 2% para 2012. Pero es evidente que esta situación de la economía tiene un reflejo directo y más que proporcional en el empleo. En pocos meses hemos triplicado nuestras tasas de paro y con esta evolución de la economía prevemos que este año pueda haber una pérdida de entre 27.000 y 30.000 empleos y el siguiente alrededor de 15.000, lo que hace pensar en una legislatura con una fuerte presión sobre el gasto social. Un gasto social que hay que sostener y vamos a sostener con cargo a los presupuestos. Y quiero decirles que el panorama presupuestario es también muy complicado para el conjunto de las administraciones vascas, no solo para el Gobierno. Verán, el año pasado la recaudación cayó el 6,8% y ahora estamos superando el 16% de caída de esta recaudación. Y calculamos, junto con las diputaciones, que acabaremos el año con una media del 13% de descenso. Para hacernos una idea de lo que significa esto, les diré que esta previsión de recaudación para 2009 nos sitúa en cifras similares a las de 2005. La diferencia está en que el presupuesto de 2005 era de 7.100 millones de euros y el de 2009 de algo más de 11.000, es decir, un 35% superior. Y este es el reto al que tenemos que enfrentarnos, hacer con la recaudación de 2005 unos presupuestos para 2010 que tengan en cuenta las políticas, servicios y derechos subjetivos que hemos asumido y consolidado en estos años y que, por lo tanto, suponen un gasto ineludible y, a la vez, la necesidad de adoptar las medidas necesarias para hacer frente a las situaciones que se derivan de la crisis. Y esto nos obliga a hacer varias cosas. Primero, reordenar los presupuestos actuales para reducir el gasto. Nuestro objetivo, que estamos a punto de cumplir, es reducir aproximadamente el 6% de este gasto sin tocar el capítulo 1, que evidentemente es intocable, es decir, algo más de 500 millones. Segundo, estudiar
las posibilidades que tenemos para conjugar los 750 millones de déficit que tienen ya los presupuestos de 2009 por una menor recaudación de la prevista. Tercero, ir a endeudamiento, teniendo en cuenta el límite que nos impone la obligación de estabilidad presupuestaria que tenemos que cumplir para poder hacer los presupuestos siguientes. Y cuarto, priorizar las políticas que nos permitan atender lo urgente a la vez que invertamos en futuro, dejando para mejores tiempos cosas que ahora no nos podemos permitir. Es decir, hay que hacer todo esto porque ante una crisis como la que padecemos hay que gastar menos en algunas cosas que no son tan importantes o urgentes y hay que gastar más en aquellas políticas que permitan sostener nuestra economía y nuestro tejido industrial, que consigan hacerlo más competitivo y en aquellas que garanticen la red social necesaria que evite que haya personas que se queden absolutamente excluidas del bienestar del país. Por lo tanto, vamos a ahorrar por una parte y a endeudarnos por otra para tener recursos para hacer inversiones en infraestructuras, en obras públicas, en proyectos empresariales que generen empleo y valor añadido. Incluso estamos negociando algunas de estas inversiones con el Gobierno de España para compartir financiación o para acelerar plazos. Por ejemplo, además de los proyectos ya conocidos del tren de alta velocidad, de la regeneración de la bahía de Pasaia y otros, estamos hablando de un polígono industrial asociado al aeropuerto de Foronda, de un proyecto de energía de las olas o eólica offshore, de un centro de biofísica para el campus de Leioa y algunos más que espero que puedan verse pronto. Una segunda línea presupuestaria va a ser la que dé soporte y facilite ayudas a nuestro tejido industrial. El objetivo es que ni una sola empresa con futuro se cierre y ni un solo proyecto viable deje de ponerse en marcha por falta de ayudas. Y para ello vamos a ampliar y agilizar las líneas de financiación que tiene el Gobierno vasco. Ya hemos hablado incluso con diputaciones y cajas y entidades financieras para aumentar y agilizar los fondos para estas líneas y parece que están funcionando bien, tanto para pymes como para proyectos de mayor envergadura. Y en estos últimos vamos a tener en cuenta y vamos a primar que sean empresas que hayan hecho los deberes y estén saneadas y dimensionadas, que supongan alianzas y concentraciones que aumenten la dimensión de nuestras empresas, que sean proyectos que mantengan y generen nuevos empleos, que tengan proveedores locales para dinamizar nuestra propia economía y que rompan la cadena de pagos aplazados excesivamente. Si el Gobierno vasco les facilita la financiación en 2 meses, que ese es nuestro objetivo, que ellos hagan lo mismo con los proveedores para no ahogarles. La tercera línea de actuación tiene que ver con la competitividad, el valor añadido y la internacionalización de empresas y productos. Vamos a hacer un importante esfuerzo por aumentar los recursos que destinamos a I+D+I, como palanca para salir en mejores condiciones de la crisis. Y lo vamos a hacer especialmente para la innovación aplicada en nuestras empresas y en los productos que sabemos hacer bien. Pero no vamos a olvidar la investigación básica que tiene que hacer la universidad, a la que queremos dar un gran empujón para empezar a acercarla a los ratios europeos de los que estamos muy alejados. Y vamos a reordenar y a orientar toda nuestra acción exterior, la del Gobierno vasco, para que tenga como objetivo prioritario apoyar a nuestras empresas en su salida al extranjero. Una acción exterior no para el adoctrinamiento, sino para la promoción real de Euskadi, de su economía, de sus empresas y de sus productos. La cuarta línea fundamental va a ser invertir en educación y en sanidad. Es verdad que son los departamentos de mayor volumen de gasto y habrá que adoptar medidas a medio plazo para racionalizarlo. Pero en estos momentos, junto con la I+D+I, es la mejor inversión en futuro que puede hacer un país. Y nuestro objetivo es que en ambos será tender a la excelencia. Y por último, una quinta línea de actuación fundamental es la de las políticas y servicios sociales. Estamos teniendo ya, y se multiplicarán en los próximos meses, situaciones graves de personas y de colectivos que no solo han perdido el empleo, sino que han agotado las prestaciones de desempleo y que van a aumentar sus situaciones de necesidad que deben de ser atendidas y con urgencia por las administraciones. Y van a ser atendidas porque este Gobierno no va a permitir que los más débiles sean los que paguen los platos rotos
de una crisis de la que no han tenido ninguna culpa. Como ven, es un escenario difícil, pero estoy convencido de que vamos a hacerle frente y de que vamos a ganar esta batalla como hemos ganado otras anteriores. Contamos con trabajadores cualificados y decididos, con empresarios emprendedores y dinámicos y con una sociedad preparada y dispuesta a hacer esfuerzos. Y este Gobierno está dispuesto a sumar todas esas fuerzas, todos esos esfuerzos, dispuesto a poner todas las capacidades del autogobierno y todos nuestros recursos, los recursos públicos, a su servicio, porque tenemos una confianza absoluta en que juntos vamos a salir de esta crisis y en mejores condiciones de las que estábamos para competir en un mundo cada vez más globalizado. Hay que sumar, y por eso preferimos buscar el consenso y el acuerdo que nos beneficie a todos y no el conflicto que no beneficia a nadie. Y esa será, desde la defensa de los intereses que nos corresponden, nuestra pauta de comportamiento. Buscar, sumar, buscar entendimientos, sumar, para juntos combatir la crisis, luchar contra el terrorismo y resolver nuestros problemas. Y acabo. Vamos a gobernar con la verdad por delante, porque solo la información veraz y la transparencia pueden traer de la mano la complicidad que necesitamos para construir Euskadi entre todos. Vamos a gobernar con voluntad permanente de diálogo y de entendimiento, y creo que lo estamos demostrando. Vamos a gobernar con honradez y transparencia, cuentas claras y bolsillos de cristal, me habrán oído decir muchas veces, porque cada euro que gestionamos le ha costado un sacrificio enorme a mucha gente y para nosotros eso es sagrado. Y vamos a gobernar asumiendo nuestra responsabilidad, es decir, con decisión, con liderazgo y marcando un rumbo claro a este país. Yo creo que hemos acertado, que muchos ciudadanos y ciudadanas vascas han visto cumplido un sueño casi imposible. Hoy sabemos que los cambios políticos democráticos son posibles y normales en Euskadi. Y hemos iniciado el cambio con serenidad y sin sobresaltos, sabiendo que los cambios duraderos son los que se hacen de forma gradual y sin forzar los consensos de las mayorías. Solo llevamos 2 meses de gobierno y hemos tenido una actividad casi frenética. Pero tal vez lo más llamativo ha sido la naturalidad del cambio de gobierno, la forma tan sensata con la que los ciudadanos y ciudadanas han asumido que había llegado la hora de un nuevo tiempo. Y estoy especialmente satisfecho por ello. Y quiero agradecer a los equipos de mi gobierno el haber sabido asumir sus responsabilidades sin ánimo de revancha, sin buscar venganzas estériles, teniendo muy claro que somos el gobierno de todos los vascos y de todas las vascas, y que en nuestra sociedad hay una enorme diversidad con la que y para la que debemos de gobernar de forma honesta. Pero sobre todo debo agradecer a la madurez de la sociedad vasca. Pese a los profetas del Apocalipsis, la inmensa mayoría nos ha aceptado como un gobierno legítimo y de todos. Hay un gobierno nuevo en Euskadi que quiere liderar un nuevo tiempo, un tiempo de unir a la sociedad vasca, un tiempo para desterrar el conflicto y la confrontación y alumbrar consensos y acuerdos entre diferentes para hacer país, un tiempo para luchar todos juntos contra ETA y traer definitivamente la paz y la libertad a nuestra tierra, un tiempo en el que las instituciones y el autogobierno se pongan al servicio de las ciudadanas y de los ciudadanos, tiempo para la tolerancia y el respeto al diferente, un tiempo para hacer frente a la crisis sumando fuerzas, un tiempo en el que todos cuenten y no se marginen ni excluyan a nadie de su propio país, más que a los que se excluyen abrazando la violencia. Euskadi es una tierra magnífica, de enormes oportunidades, con grandes potencialidades, bien situada, bien comunicada, líderes en innovación, en investigación, en muchos campos de la industria y de la empresa, con un tejido industrial asentado y competitivo. No tengo nada que descubrirles que no conozcan bien, pero sí quiero reivindicar otra vez a sus gentes, a sus buenas gentes. Lo mejor de Euskadi son los vascos y las vascas. Y en su nombre quiero decirles que estamos deseando conquistar juntos el futuro. Eskerrik asko. Muchas gracias, Lehendakari. Pues ya el panorama que tenemos. Bueno, vamos a tratar de ordenar lo mejor posible. Voy a empezar por esta, si le parece oportuno. Usted, Lehendakari, apuesta por mantener la alianza con el Partido Popular, que permitió su investidura,
Y lo hará arrostrando las consecuencias y a pesar de la oferta del PNV de un gran pacto institucional y de estabilidad presupuestaria. Usted dio esta tranquilidad a los populares vascos ayer, antes de que Rajoy advirtiera a Zapatero. ¿Se conformará el Partido Popular, en su opinión, si los socialistas alaveses no apoyan o suscriben la moción de censura para desalojar al Partido Nacionalista Vasco de la Diputación de Álava? Bueno, creo que hay bastantes cosas en la pregunta que viene precedida de eso de arrastrar las consecuencias, que no sé muy bien a qué se refiere, ¿no? Porque es verdad, hay un nuevo tiempo en Euskadi que nace con un nuevo gobierno, un gobierno del Partido Socialista que tiene suscrito un acuerdo de estabilidad con el Partido Popular del País Vasco. Estabilidad y un acuerdo también para sacar adelante los principales retos que tenemos, por ejemplo, los presupuestos, que son los que permiten gobernar y hacer todo lo que decía hoy aquí. A mí no me parece mal, al revés, me parece bien que un partido de la oposición, como es el PNV, quiera ahora colaborar en la estabilidad y quiera también hablar de presupuestos. Me parece que es una forma de entender que, aun estando en la oposición, también uno se puede responsabilizar del país y también tiene su cuota de responsabilidad con la situación actual. De hecho, nosotros lo hicimos durante las legislaturas anteriores. Los socialistas, estando en la oposición, asumimos la cuota de responsabilidad que nos correspondía y fuimos capaces de aprobar los presupuestos de los gobiernos de Ibarretxe, las grandes leyes que se alumbraron en las anteriores legislaturas. Por lo tanto, eso no me parece mal y veremos si es posible y si detrás de esa oferta del PNV está la decisión de colaborar desde la oposición a hacer posible las políticas que necesita Euskadi. Y eso me parece bien sumar, pero es verdad. Y no negamos que en Euskadi lo que hemos hecho es abrir un nuevo tiempo. Un nuevo tiempo que también quiere cambiar políticas y actuaciones de las que el PNV es responsable en sus gobiernos anteriores. Hemos abierto un nuevo tiempo para hacer las cosas de otra manera, para hacer diferentes políticas. Y ese nuevo tiempo lo hemos abierto con un acuerdo con el Partido Popular del País Vasco, del que no nos desdecimos ni una palabra, porque me parece un acuerdo de principios básicos para Euskadi. Porque me parece un principio básico en Euskadi decir que lo que nos corresponde es defender nuestras instituciones y la legalidad, no atacarlas. Me parece que es un principio básico decir que en este país lo que hace falta es buscar la suma de la sociedad y no buscar la división y el enfrentamiento. Me parece que es un principio básico decir que vamos a combatir a ETA con todos los instrumentos y las herramientas del Estado de Derecho. Me parece que es un principio básico poner a la ciudadanía y sus prioridades en el centro de la acción política del Gobierno. Y eso es lo que recoge el acuerdo con el Partido Popular y eso es lo que vamos a llevar adelante. También desde esa estabilidad y de ese acuerdo presupuestario que tendremos. ¿Que se suma al PNV? Perfecto. Perfecto. Pero habrá que ver si esa oferta es así, tiene todas las consecuencias o simplemente, como algunos pueden decir, es una oferta hecha desde el tacticismo. Nosotros vamos a explorarlo. Y esta oferta, si es de estabilidad institucional o si quieren de verdad comprometerse con el país, será independiente de otras cosas. Desde luego, la situación de Álava depende de la realidad de Álava. Depende de si las instituciones o el PNV quiere colaborar con el nuevo tiempo de cambio o no, o quiere jugar a la contra. Depende de si el PNV quiere utilizar las instituciones para jugar y enfrentarse a un gobierno vasco que quiere abrir un nuevo tiempo y hacer unas nuevas políticas o quiere colaborar. Vamos a verlo. Los populares han dado a entender más o menos abiertamente que el pacto con ustedes incluía que el Partido Popular recuperara la Diputación de Álava. Bueno, volvemos a lo mismo. Las mociones de censura se ponen sobre hechos y sobre realidades, ¿no? Y si la realidad es que hay un Partido Nacionalista Vasco que quiere utilizar las instituciones para jugar a la contra del nuevo tiempo, pues no lo permitiremos. Le leo más preguntas. El Euskobarómetro ha cuestionado el pacto PSE-PP
Y le preguntan si es inteligente elevar ese acuerdo a categoría. ¿Puede el PSE avanzar hacia un nuevo consenso con el PNV? El Euskobarómetro lo que refleja es una realidad casi permanente, que es que la sociedad vasca ha mostrado sus preferencias por un acuerdo entre socialistas y Partido Nacionalista Vasco, porque tiene un recuerdo muy positivo de lo que fueron esos años de gobiernos de coalición, porque valoran positivamente esos años como desarrollo del autogobierno, como consolidación de un país de los grandes servicios, como apuesta de unidad frente al terrorismo para enfrentarnos a los problemas. Y esa misma valoración la hacían también cuando los gobiernos eran los gobiernos de Ibarretxe, de coalición nacionalista. Es decir, valoraban más esas coaliciones. Pero lo que pasa es que en este Euskobarómetro todavía lo que no ha tenido la sociedad vasca es, por las fechas en que se hizo, es tiempo de valorar con realismo este nuevo gobierno, que creo que está demostrando que efectivamente todos esos valores que podían atesorar aquellos gobiernos de coalición los estamos poniendo en marcha. Es decir, valores de buscar la suma, valores de juntos combatir al terrorismo, valores de desarrollo del autogobierno, de utilizar nuestras instituciones para resolver problemas. Yo estoy convencido de que si ese Euskobarómetro se hiciera hoy, la valoración de este Gobierno y del entendimiento que tenemos con el Partido Popular para darle estabilidad mejoraría muchísimos puntos. Lehendakari, parece que el entorno económico de los próximos meses va a propiciar las fusiones de entidades financieras en España. La fusión de las cajas vascas, dicen, depende de un acuerdo político, porque técnicamente estaban todas las cajas preparadas. Parece una fusión de libro. ¿Piensa usted que la propuesta del PNV de colaborar con la estabilidad institucional puede propiciar el acuerdo global que permita, entre otras cosas, la fusión de las cajas vascas? La integración de las cajas no depende solo de una decisión política. Depende, en primer lugar, que ellos estén dispuestos y que estén de acuerdo en hacerlo. Nosotros, como Gobierno, hemos hablado con los 3 presidentes de las cajas y todos comparten que no es el tiempo, que ahora su principal objetivo es enfrentarse a la crisis, que ahora su principal objetivo, para el que no pueden desviar la atención, es estar en las mejores condiciones para enfrentarse a los problemas derivados de la crisis, a los suyos propios como entidades financieras, pero también en atender las necesidades de nuestro tejido económico, de nuestro tejido industrial, de nuestras familias, y que cuando pasen estos momentos será el momento de hablar de esa integración para la que efectivamente están dispuestos, pero que no ven que este sea el mejor momento. Y nosotros vamos a acompasar y acompañar esos tiempos que deciden las propias entidades financieras, desde el buen entendimiento en que cuando haya posibilidades, pues facilitaremos esa integración de estas entidades financieras para competir mejor en un mundo en el que el tamaño sí importa. Se constituyeron ayer, usted lo ha dicho en el discurso, las mesas del diálogo social en Euskadi. ¿Podría usted anticiparnos algún pronóstico sobre el calendario? ¿Cuándo le gustaría a usted que hubiera primeros acuerdos? Si es posible que haya un acuerdo y luego otro, o usted espera un acuerdo global, ¿para cuándo? Y también le preguntan si es posible todavía, en su opinión, recuperar el diálogo con los 2 sindicatos llamados abertzales, el AILAB, y José Luis González Ortega, del sindicato LSB Uso, le dice: ante los contactos que viene manteniendo con los agentes sociales, los sindicatos mantienen el compromiso manifestado en este foro el 5 de febrero de este año, consistente en mantener reuniones con todos los sindicatos, de mantenerlo. ¿En qué fecha tiene previsto reunirse con LSB Uso? Bueno, la primera pregunta, la contestación es obvia: cuanto antes. Me gustaría tener acuerdos cuanto antes. Incluso es posible que antes de agosto se vislumbre o se alumbre alguno, pero no pongamos plazos que luego no sean cumplibles. Segundo, no hay que esperar a que el acuerdo sea global y de todo y por todo, sino según se vayan consensuando acuerdos, políticas, habrá que ir sacándolas adelante, porque todas y cada una de ellas van a ser importantes. No vamos a jugar a la política del todo o nada, al revés. Vamos a ir dando paso a todos los acuerdos que se vayan finalizando en estas mesas para ir
poniendo en marcha las medidas que se derivan de ellos, porque seguro que van a ser beneficiosos para el conjunto de la sociedad. Y espero, además, que los acuerdos se empiecen a ver muy pronto, porque hay mucha y buena voluntad de las partes para conseguirlos. Y quiero aprovechar para agradecer públicamente esa voluntad y esa disposición y predisposición de las organizaciones empresariales y de UGT y comisiones para poner en marcha esta mesa de diálogo y, además, para buscar y conseguir acuerdos que beneficien al conjunto de los trabajadores y al conjunto de Euskadi. Segundo, el AILAB. Yo ya dije en su momento que las puertas del diálogo social estaban abiertas para el AILAB. De hecho, nos reunimos con ellos, pero su vocación de participar en el diálogo social fue cero. Cero. Directamente nos dijeron que no estaban dispuestos porque era imposible. Claro, y luego, después de tener vocación cero para participar en el diálogo, casi nos amenazan diciendo que, ojo, con llegar a acuerdos o con poner en marcha esta mesa de diálogo al margen de la mayoría sindical. Yo vuelvo a repetir, una mayoría sindical que, cuando tiene por primera vez una oportunidad de llevar sus propuestas y reivindicaciones a una mesa en la que se van a tomar decisiones, no lo hace, sirve de bien poco. Defiende bien poco los intereses de los trabajadores y de las trabajadoras a los que representa. Y, desde luego, la mesa de diálogo social, como se ha visto, no se ha paralizado por su no presencia. Ahora, y les hemos convocado a todas y cada una de las reuniones. Lo que no se puede permitir tampoco es que jueguen a participar en una mesa un día sí, otro no, cuando me conviene voy, cuando me conviene veto, porque eso lo único que haría sería dinamitar el propio diálogo social, y estamos de acuerdo todos los interlocutores en que eso no lo vamos a permitir. Por lo tanto, si quisieran participar, debieran hacerlo desde el inicio, en todas las mesas, todo el tiempo y con todas las consecuencias. Pero ya han visto que la respuesta ha sido absolutamente nula. Y en cuanto a uso, pues el diálogo social lo hemos hecho con los sindicatos más representativos, pero evidentemente vamos a hablar con todos. Las fechas no lo sé, pero vamos a hablar con todos. Respecto al sector público vasco, que tiene un peso considerable en el Producto Interior Bruto de Euskadi, ¿es partidario, le preguntan, de reducir esa presencia en la economía del país? ¿Cómo? El sector público vasco tiene un peso considerable en el PIB de Euskadi, y si es partidario de reducir esa presencia en la economía. No, lo que soy partidario es de reordenar todo el sector público vasco, de marcar objetivos claros y de redefinirlo para que cumplan los objetivos. Creo que los sacrificios que tenemos que hacer todos en este momento de crisis empiezan por la propia administración, pero queremos tener una presencia en el sector público vasco. De hecho, si algún dato en positivo ha habido del sector servicios es por el gasto público, si en algún dato ha habido positivo es por la inversión pública. Por lo tanto, nosotros queremos seguir manteniéndolo, pero queremos reordenarlo y marcar objetivos para hacerlo. En cuanto, si me permiten ya al hilo de esto, hablaré de que la administración en sí misma necesita también un reajuste. No hablo de plantilla, pero sí de esto que se le exige permanentemente a las empresas, de introducir innovación, de introducir nuevas fórmulas de hacer las cosas. También tiene que pasar en la administración. Tenemos un entramado institucional pesado, seguramente sobredimensionado, que no cumple bien o con la agilidad necesaria sus objetivos. Y en la administración también tienen que introducirse mecanismos de innovación y de eficiencia para que los recursos públicos que gastamos ahí estén absolutamente bien gastados. Nosotros pagamos 80.000 nóminas desde el Gobierno vasco. Y lo que queremos es que esas 80.000 personas estén en los mejores sitios, en los sitios donde rinden trabajo, y que lo hagan con la mayor eficiencia posible. Necesitamos en este país una reordenación total. Este país tiene duplicidades
para hacer la misma cosa, las diputaciones, el gobierno, algunos ayuntamientos tienen montadas sus estructuras. Tiene a veces solapamientos, tiene a veces gastos innecesarios que lo que hacen además es retrasar las decisiones. Creo que urge que la Administración introduzca elementos de eficiencia y de innovación en sus propias funciones. Y esto lo vamos a hacer. Habrá que hacerlo a medio plazo porque es una maquinaria muy pesada de mover. Pero creo que este país tiene que hacer reflexiones muchas y tenemos que empezar por hacerlas nosotros. No han pasado todavía 100 días de la formación de su gobierno y le preguntan si está satisfecho usted en general de estas primeras semanas. ¿Qué objetivos prioritarios de los que se había fijado para este primer periodo no ha conseguido todavía? Estoy satisfecho de los primeros 60 días, creo que cumplimos 2 meses alrededor del día de hoy. Creo que, como decía antes, hemos empezado a desplegar una actividad a veces casi frenética. Se me critica a veces mucho porque aparezco en demasiadas fotos. Lo que pasa es que cada foto es un encuentro para el diálogo, para buscar cosas en positivo para este país, para buscar proyectos, para buscar acuerdos, para buscar entendimientos, porque ha habido fotos con los sindicatos y los empresarios que ya hoy están sentados en una mesa para buscar acuerdos. Ha habido fotos con los rectores de la universidad para ver cómo les ayudamos y cómo hacemos que nuestra universidad tienda a la excelencia. Ha habido fotos con las cajas de ahorros para buscar acuerdos que faciliten y aumenten las posibles financiaciones que el Gobierno tiene encima de la mesa para empresas y también para familias. Ha habido fotos con empresas o con empresarios para que pongan proyectos e instalen sus proyectos en Euskadi. Ha habido fotos con el Gobierno de España para buscar acuerdos para las transferencias pendientes, para los proyectos que hay que desarrollar en Euskadi. Ha habido fotos con las víctimas del terrorismo y me parece muy importante para ese reconocimiento que decía antes de memoria, dignidad y justicia. Ha habido muchas fotos, pero detrás de cada foto lo que había era una voluntad de hacer cosas que fueran en beneficio del conjunto de la sociedad vasca. Y hemos desplegado una actividad y hemos desarrollado una actividad importantísima en ese asunto. Y lo que nos falta por hacer, bueno, pues es que esas fotos empiecen a dar resultados concretos, ¿no? Y que se empiecen a ver las realidades de la mesa de diálogo social, las realidades de los proyectos que ya hemos ido trabajando, las realidades de las inversiones que hay que hacer en Euskadi. Eso es lo que falta por ver, pero estamos convencidos de que se van a empezar a ver pronto. El señor Bayuguera le da las gracias por su firmeza contra el asesinato de Eduardo Puelles y le pregunta qué medidas, además de recortar el gasto, va a desarrollar para generar confianza económica en Euskadi. Bueno, la verdad es que esto de la confianza económica es muy psicológico, ¿no? Y lo que primero, para generar confianza, hay que transmitir confianza. Y la confianza se transmite, yo creo que una pieza fundamental de la transmisión de confianza es en el que la ciudadanía nos vea todos juntos haciendo cosas. Todos juntos sindicatos y empresarios, todos juntos instituciones, todos juntos partidos políticos, diciendo que poniendo todos nuestros recursos al servicio de las políticas que hacen falta en este país, vamos a salir de la crisis y vamos a salir mejor que la que entramos. Yo creo que hay que tener confianza, yo tengo una confianza absoluta en nuestros trabajadores, en nuestros empresarios, en nuestras instituciones, en nuestras entidades financieras. Hemos salido de otras como esta y estoy convencido de que lo vamos a hacer. Estoy convencido de que la ciudadanía vasca sabe hacer esfuerzos, sabe hacer sacrificios cuando corresponde, pero sabe que eso va a tener un premio final. Y, por lo tanto, estoy convencido de que esa confianza, de hecho, la confianza ha empezado a aumentar ya. En estos últimos meses, ayer mismo hablábamos de algunos datos que empezaban a evidenciar la recuperación de esa confianza, la recuperación del consumo y que esperemos que sigan así en los próximos meses. Pero sobre todo yo creo
que lo que hay que trasladar es mensajes que inviten no tanto al optimismo en este momento, pero sí a un realismo confiado en que podemos y que lo vamos a hacer. Ante el debate presupuestario, le pregunta si contempla la posibilidad de relacionar, como en los últimos 4 años, la negociación de los presupuestos del Gobierno vasco y del Gobierno central. También le dicen la crisis exige esfuerzos a todos. ¿Es partidario de congelar el salario a los funcionarios en 2010? Bueno, la primera es que nosotros no nos hemos relacionado nunca. Hemos hecho 2 ámbitos de negociación diferenciados. Si alguien apoyaba los presupuestos generales del Estado era porque estaban de acuerdo con ellos y porque en la negociación habían conseguido introducir sus enmiendas, y en Euskadi hacíamos los socialistas vascos lo propio, ¿no? Lo que espero de todas las partes es que haya responsabilidad. Es que lo mismo que decía que en Euskadi es bueno que el principal partido de la oposición entienda que hay que definir espacios de encuentro para dar respuestas a los problemas que tenemos, me gustaría que también el Partido Popular en el conjunto de España entendiera que como principal partido de la oposición necesita definir espacios de encuentro con el Gobierno para dar respuesta a través de los presupuestos a los problemas de la crisis. Creo que un partido de la oposición tiene que tener muy claro que la oposición no es solo la crítica de todo por todo y para todo del Gobierno de turno, sino que la oposición es crítica, es alternativa y es espacios de consenso. Porque definir esos espacios de consenso es lo que convierte a un partido de la oposición en partido de gobierno, en partido responsable, en partido con altura de miras y con sentido de Estado. Me gustaría que el Partido Popular en el conjunto de España lo hiciera y no haga lo que en ocasiones ha hecho, es utilizar lo que está sucediendo en Euskadi para atacar al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, porque eso me parece francamente un error de bulto. ¿La otra era? La congelación de los sueldos de los funcionarios. Bueno, es evidente que también vamos a tener que hacer sacrificios, los decía antes, desde la administración pública. Vamos a estudiar todas las medidas que nos permitan sostener un presupuesto. Pero fíjense, quiero decir, incluso yendo a la congelación, el presupuesto en ese capítulo 1 crecería el 3%, por antigüedades, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso supondría 120 millones de euros más, que no es moco de pavo, ¿eh? Pero bueno, eso lo hablaremos y lo negociaremos, porque lo que queremos es que esto se haga desde la corresponsabilidad, también con los actores sociales. Le leo otra pregunta. ETA está vencida políticamente. ¿Será usted otra de las personas a las que Arnaldo Otegi va a engañar por tercera vez? Lizarra primera, Loyola segunda, 2011, se lo ponen en interrogantes, tercera. Y hay otra pregunta que dice: ¿la Ertzaintza está ya llevando a cabo actividades en Francia? Si no, ¿cuándo está previsto que lo haga y en qué condiciones dentro del pacto alcanzado entre los gobiernos de Francia y España? Sí, yo estoy convencido de que ETA está derrotada. Quiero decir, no hay nadie que piense, ni siquiera ellos mismos, que pueden conseguir ni uno solo de sus objetivos mediante el terrorismo o la violencia. Porque los demócratas no vamos a ceder nunca al chantaje del terror. Segundo, creo que Arnaldo Otegi ya no va a engañar a nadie. Y a ese mundo solo le cabe una decisión, es acabar, cerrar definitivamente la persiana, desaparecer. Hablo de ETA. Y al mundo de sus conniventes políticos solo le cabe también otra decisión: hacer política sin ETA, hacer política alejados de la violencia, pedir a ETA que desaparezca y hacer política rompiendo amarras con la violencia. Por lo tanto, Arnaldo Otegi no es que vaya a engañar a nadie, que ya no tiene que engañar a nadie. Tiene que hacer, si quiere, lo que le corresponde hacer, y si no, pues no será nada. ¿Y lo otro era? ¿Lo otro era? Vamos a ver, porque la Ertzaintza. La Ertzaintza en Francia. Bueno, lo que la Ertzaintza de momento ha hecho ha sido poner en marcha una unidad de lucha antiterrorista.
lo que ha hecho ha sido, el consejero en este caso, pero también los mandos de la Ertzaintza, ha sido reunirse con el Gobierno de España y con el Ministerio del Interior para buscar la mayor coordinación, la mayor fluidez en la información, la mayor complicidad posible en la lucha antiterrorista. Y la reivindicación de nuestro Gobierno es que también participemos de los acuerdos de Schengen, y esa es una negociación que está ahora encima de la mesa y veremos cuándo puede llevarse a la práctica, pero nosotros la vamos a seguir manteniendo. Le preguntaba para cuándo estaba previsto que la Ertzaintza actuara en Francia. Pues para cuando se llegue a ese acuerdo. Muy bien. Esto de poner plazos es que es una cosa que no conviene nada. Bueno, más preguntas. Para tener un mejor país hay que atraer, le dicen, a los mejores profesionales, que no se vayan nuestros jóvenes profesores y que vengan buenos jóvenes profesionales. Una barrera para este objetivo es el idioma, y le preguntan si será posible trabajar en el País Vasco sin dominar el euskera. Bueno, a este Gobierno le corresponde fomentar el euskera y que la administración de una comunidad que es bilingüe, los ciudadanos puedan ser atendidos en cualquiera de los dos idiomas en los que quieran ser atendidos. Y esto lo vamos a garantizar. Otra cosa es que fomentemos el euskera sin ningún tipo de imposición más allá de lo razonable, que lo que haga es generar rechazo. Es verdad que a veces se ha hecho una cierta demagogia con esto del euskera, ¿no? Porque a veces el que algunos profesionales se nos hayan ido no han tenido nada que ver con el euskera. Puede que en algunos casos sí, pero en otros no. Por lo tanto, seamos también ahí con esto objetivos y rigurosos para no generar nosotros mismos rechazo al euskera, que es una lengua a la que tenemos que mimar, cuidar y fomentar. Lo que vamos a hacer es racionalizar todo este mundo, dotarlo de sentido común. Como digo, aquellos puestos de trabajo que estén de cara al público, para un público que quiere ser atendido en euskera o en castellano, tendrán perfil de euskera y castellano para que puedan ser atendidos así, pero vamos a racionalizar. Lo decía el otro día con un ejemplo el consejero de Sanidad. Ha habido ofertas de empleo en el que el euskera primaba, para cirujanos, por ejemplo, que el euskera puntuaba 17 puntos, mientras que un máster, la formación, no sé qué, sumándolos todos, no llegaba a 12, me parece que era. Es decir, en ese caso, el euskera pasaba de ser algo que, no sé, que puntuara convenientemente, pasaba a ser determinante en un puesto de trabajo para cirujano. Y esto no es razonable, ¿verdad? Sobre todo en un sistema sanitario que necesita, en estos momentos, si tuviéramos todo nuestro mapa completo, alrededor de 1.800 profesionales sanitarios más. Y sabiendo que la universidad no está formando a ese ritmo médicos, y sabiendo que tenemos muchos médicos vascos, por ejemplo, en Londres, cientos de médicos vascos trabajando en Londres, a los que debiéramos de atraer hacia nuestro sistema público de salud, y a los que posiblemente la exigencia de euskera en este momento les expulsaría. Por lo tanto, actuemos en esto con racionalidad y sin cometer ningún tipo de locura. Carmelo, y no puedo leer el apellido porque no entiendo la letra, le pregunta si piensa eliminar la publicidad en EITB como va a hacer el Gobierno Central en Radio Televisión Española. Y hay otra pregunta. ¿Está satisfecho de los cambios que se están llevando a cabo en la corporación y en sus cuadros profesionales? En la EITB, ¿quieres que sea? Sí, muy satisfecho, porque además, primero, han nacido de un acuerdo en el que se ha elegido una persona para dirigir EITB no por criterios políticos, no por carné político, sino por profesionalidad. Y es la primera vez que sucede en Euskadi, donde están los anteriores directores generales de la EITB. Por primera vez. Y segundo, porque ha sido él, ese director, quien ha ido eligiendo su equipo sin presiones de ningún tipo, para poner en marcha un modelo de EITB que responda de verdad a los objetivos para los que nació la EITB. A los objetivos de fomentar el euskera en su canal
su primer canal en ETV1 y a los objetivos de representar la pluralidad de la sociedad vasca y de transmitir también valores y conocimiento a través de los medios. Tercero, bueno, acabamos de llegar y lo primero que tenemos que hacer es también, y él lo sabe, el director lo sabe, empezar a reordenar el gasto o el coste de ETV. A veces cuando digo que ETV es la televisión pública más cara de Europa, él me dice que no, que hay alguna otra que cuesta más, pero yo todavía no la he encontrado. Es decir, esto lo tenemos que reordenar bien. Tenemos que hacer que el coste de ETV sea razonable. Tenemos que hacer que el coste de ETV no se coma más del 85% del presupuesto de cultura de este país. Me parece que si a eso le añadimos que de repente le quitamos la publicidad, pues íbamos a andar un poco mal y nos íbamos a ir al 110 del gasto de cultura en este país para ETV. Por lo tanto, hagamos las cosas paso a paso y hagamos las cosas bien. ¿Piensa eliminar la publicidad? No, parece que no. El presidente, usted acaba de ver al presidente del Gobierno de España, el señor Zapatero, que tiene para este mes, y se lo recuerdan, dos grandes objetivos: el pacto social, al menos un pacto de mínimos con organizaciones empresariales y sindicatos, y un nuevo modelo de financiación autonómico que satisfaga a Cataluña, calme al PSC, pero que sea aceptado por el resto de las comunidades autónomas. Y le preguntan cómo lo ve usted. Me imagino que cómo ve usted al presidente del Gobierno en esta situación y cómo ve las posibilidades de que alcance esos dos grandes logros que le harían ir más feliz de vacaciones. Bueno, todo el mundo sabe que el presidente del Gobierno es un optimista por naturaleza y está confiado en llegar a ambos acuerdos. Mi impresión es que el acuerdo de financiación está cercano y no solo va a contentar a Cataluña, sino que va a ser un buen acuerdo de financiación para el conjunto de las comunidades de España. Y mi impresión es que el acuerdo social en este momento está bastante más lejano en la mesa de diálogo social. Hay un enquistamiento de posiciones, no por el Gobierno, sino entre sindicatos y empresarios, que está poniendo las cosas muy difíciles en este momento. Más preguntas. Ya estamos en la recta final. Ante las sospechas de contratos irregulares en Osakidecha, ¿es partidario el Lehendakari de que se promueva una comisión de investigación y de que comparezca el antiguo consejero este mes ante el Parlamento Vasco? A mí lo que me parece fundamental de todas estas cuestiones es que se clarifiquen y que se lleven allí donde tienen que llevarse, y que es a través de la justicia. Y lo que creo es que las comisiones parlamentarias no deben interferir en las decisiones de la justicia y en el camino de la justicia. Pero bueno, no tengo ninguna cosa en contra de que el Parlamento decida poner en marcha una comisión de investigación en este asunto y en cualquier otro. Y a mí me parece, como digo, que la transparencia es fundamental en cualquier buen gobierno, y nosotros estamos dispuestos a hacerlo, ¿no? Y a poner todos los datos de los que disponemos encima de la mesa. Nérida Zaeltegui le pregunta: muy bien el criterio de eficiencia en la Administración. ¿Tienen planteada la evaluación del desempeño docente, el horario de permanencia en el centro para incrementar la calidad educativa de la educación en Euskadi? Ya ve que le preguntan de todo, ¿no? Sí. ¿Evaluar qué? Es el horario de permanencia en el centro para incrementar la calidad educativa de la educación. Si tienen planteada la evaluación del desempeño docente y el horario de permanencia. Hombre, lo que es evidente, cogiendo el rábano por las hojas, lo que es evidente es que las políticas públicas que tienen gasto público necesitan evaluación permanente y necesitan controles permanentes. Y nos hemos encontrado en este país, casi todos, que se evalúan muy poco las políticas públicas, que se hacen muy pocos controles de las políticas públicas y, por lo tanto, se evalúa muy poco la eficiencia del gasto y de cómo se utilizan los recursos públicos en un país. Y nosotros a las políticas públicas queremos introducir en todas evaluaciones permanentes.
porque es fundamental saber cuando gastamos en algo si estamos gastando bien, si se están consiguiendo los objetivos, si de verdad merece la pena los esfuerzos que hacemos, como digo, con el dinero de ciudadanos y ciudadanas que se sacrifican para pagar sus impuestos. Y, por lo tanto, evaluaremos permanentemente todas las políticas públicas, también las educativas, pero en educación, sobre todo, nuestro primer objetivo es conseguir un consenso con el mundo educativo para definir el verdadero modelo educativo de este país. Lo deje usted ahí. Bueno, pues mire, Lehendakari, han venido muchísimas preguntas sobre la propuesta del PNV. Yo me voy a permitir leerle esta para cumplir con el encargo que me hace quien la hace. Respecto al ofrecimiento de estabilidad del PNV, ¿han hablado ya con ellos o han establecido una cita con los yelsales para concretar la oferta? Ya sé que usted de plazos no quiere hablar. No, pero que no. Quiero decir, ha habido algún contacto telefónico, pero no, porque son ellos los que han dicho que iban a hacer una ronda con los partidos, ¿no? O sea que veremos. Son ellos y imagino que estarán cuadrando agendas de partidos políticos, porque ellos han dicho que iban a abrir una ronda con los partidos políticos. No puedo decir ni siquiera si se han llamado, no lo sé. ¿Usted no ha hablado sobre este tema con el señor Urkullu? No, porque ellos, quiero repetir, parece que yo tendría. No, ellos hicieron la oferta y a la vez anunciaron una ronda con partidos políticos. Bueno, pues esperemos a que la pongan en marcha. Muchísimas gracias, Lehendakari, por haber acudido a nuestra convocatoria de nuevo. En nombre de Orange, Petronor y BBK, don Josu Jon Imaz va a cerrar y despedir este acto. Egunon guztioi, buenos días a todos. Eskerrik asko Lehendakari eta BBK Orange eta Petronorren izenean eskerrak eman dizkizugu gaurko agerraldi honengatik. Gracias en nombre de BBK Orange y Petronor como patrocinadores de este acto en un día en el que hoy hemos cerrado este ciclo anual de conferencias con el máximo representante institucional de este país, con nuestro Lehendakari. Hemos debatido a lo largo de este año sobre política, sociedad, economía. Hemos tratado de fomentar la pluralidad y el debate de ideas y hoy hemos cerrado en un foro que se llama Foro Nueva Economía, hablando mucho de economía en un momento especialmente difícil, pero en un momento que, como ha dicho el Lehendakari, debemos trabajar juntos en este país, instituciones y sociedad civil, con este tejido económico y social que lo tenemos bien preparado con el objetivo de que salgamos de esta crisis antes que los demás y lo más fuerte posible. Nuestra obligación y nuestra contribución como foro ha sido contribuir a este debate y la suya como asistentes ha sido su participación a lo largo de todo este año, que retomaremos nuevamente este otoño para seguir haciendo nuestra aportación a este país en el contraste de ideas y en la pluralidad. Eskerrik asko guztioi, eskerrik asko Lehendakari. Que pasen un buen día.